Día miércoles 7 de septiembre, acá les damos ya la bienvenida, un día más para compartir lo que sucede en nuestro país y el mundo. Ali, querida, buenos días. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en este día, miércoles, mitad de semana, con toda la información necesaria para que usted amanezca muy bien informado de lo que pasa a nivel nacional e internacional aquí con nosotros. El pupito de la semana. Espero que hayan descansado, que estén predispuestos a que el día sea bueno, viviendo un día a la vez, lleno de buena energía. Amanecemos fríos, 4 grados centígrados. Bastante frío, ¿no? Es que está abierto el día, va a estar soleadito, ¿no? 21 grados centígrados, llegaremos en lo más alto, tendremos 20% de posibilidades de que llueva en la mañana, 20% en la tarde, pero en general será un día con sol, o sea que nos acompañará pues el Afro Rey y tendremos buenas horas. El sol siempre trae buenas horas también. Sí, esperemos a que ya vaya apareciendo el solcito, está un poco nublado aún todavía, pero bueno, parece que va a aparecer el sol conforme pasan las horas para que vaya calentando la ciudad. Bueno, hoy hay mucho para contarles, comencemos. Y vamos a iniciar ya con toda la información. Les contamos que el chofer de una volqueta perdió pista y se impactó contra una camioneta que circulaba en sentido contrario en la vía Lago Agrio-Quito. El accidente ocasionó la muerte de una persona. Una vida se cegó luego que se registrara un mortal choque entre una volqueta con una camioneta en la vía Lago Agrio-Quito, en Sucumbíos. La víctima de este trágico suceso fue José Castro, funcionario del Distrito de Educación de Lago Agrio, mientras que el conductor del pesado vehículo, que aparentemente habría sufrido un desperfecto mecánico, se dio a la fuga. Uno no causa los accidentes, al parecer dicen que se le fue los frenos, la dirección a la volqueta que está allí al frente. La cabina de la camioneta quedó reducida a un montón de hierros retorcidos que se convirtieron en elementos letales para el único ocupante que perdió la vida en medio del destruido habitáculo. Un accidente de tránsito lamentable en este sector de la vía hace que el compañero haya perdido la vida. Nos duele mucho, lamentamos por su familia, por sus hijos, por su esposa, que también fue nuestra compañera. Usuarios de la vía reaccionaron frente a ese lamentable suceso, señalando que los accidentes son recurrentes en esta vía, que amerita que se coloquen semáforos y se construyan rompevelocidades para mejorar sus condiciones de seguridad y se evite así que más vidas se pierdan por este motivo. Anteayer una ranchera llegó con trailer diaria, y eso yo quisiera por medio de ustedes que la mancomunidad se ponga la mano en su pecho. La víctima fue llevada al centro forense para su necropsia. Trascendió que estaba a punto de jubilarse como funcionario público, informó Anabel Belín. Un pequeño de 11 años cayó al río mientras realizaba labores de ganadería. Esto pasó en Sucumbíos. La fuerte correntada lo arrastró sin que hasta el momento se pueda encontrar al niño. El niño no asistía a clases virtuales por falta de recursos, lamentablemente. Veamos. Alexis Javier García, un niño de 11 años, por colaborar con sus padres en las labores del campo en la comunidad El Higuerón perteneciente a la provincia de Sucumbíos, cayó de manera accidental al río Chingual, que por esta temporada permanece con la afluente muy alta y las aguas lo arrasaron sin que se pueda hasta el momento hallar su pequeño cuerpo, pese a los esfuerzos de algunos elementos de socorro y también de la comunidad. Mi muchacho no aparece, necesitamos pues una ayuda, solicitar de las autoridades que son de rescate para que nos vengan a ayudar, pues hemos puesto todo lo nuestro, hemos hecho lo que hemos podido, hemos buscado en las orillas con la gente, hemos ayudado. Existe desolación en la comunidad. Al niño siempre se lo miraba ayudando en las actividades del campo desde que inició la pandemia. No asiste a clases virtuales ya que el sector en donde residen no hay redes de internet, menos una computadora donde pueda efectuar sus tareas. Ahora solo esperan encontrarlo para que pueda descansar en paz. Lo que pasa es que yo quisiera encontrar el cuerpo del muchacho y para darle cristiana sepultura. Nada más queremos. Hemos hecho lo posible hasta aquí, pero nada es nada. Amigos, vecinos y familiares arriesgando sus vidas y sin ninguna precaución lo buscan sin resultado. Piden que personal especializado como buzos acudan hasta el sitio y puedan darles tranquilidad encontrando el cuerpo de Alexis Javier. Nos entristece ver que no podemos darle ninguna noticia a sus padres, pero siquiera por lo menos, como dicen ellos, darles su último adiós, su última despedida. Entonces, por lo tanto, pedimos que nos ayuden, nos colaboren de urgencia. Hoy es, como dicen, hoy es por mí, mañana será por ti. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia de Sucumbíos, informa Miriam Enríquez.
Y en 7 minutos antisociales se llevaron lo que más pudieron de una peluquería ubicada en la ciudadela Los Amanes, al norte de Guayaquil. Los delincuentes se hicieron pasar como clientes. Llegaron juntos fingiendo que eran clientes en busca de un corte de cabello. La persona de contextura delgada se sienta a la espera de recibir un nuevo look para su peinado. El profesional de la peluquería procedió con su trabajo mientras que el segundo cliente esperaba sentado. Pasaron unos minutos hasta que la persona que esperaba salió del local y a los pocos segundos regresó para amenazar con arma de fuego al estilista. Lo peor es que su cliente también se puso de pie demostrando complicidad en el robo. Los objetos de mayor valor los guardaban dentro de una funda y se los llevaron. Luego de terminar de guardar todo cuanto pudieron, salieron del sitio y hasta se fueron bajando la puerta enrollable para evitar que los persigan. Informó José Morales. Es tiempo de contarles que un operativo binacional permitió el decomiso de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína. El trabajo coordinado entre la policía de Ecuador y Perú llevaron a la desarticulación de esta banda dedicada al tráfico internacional de esta droga. Veamos. El trabajo de campo de agentes de la UNIAN, de la Dirección Nacional Antinarcóticos, permitió conocer el movimiento de cocaína que se iniciaría desde Loja, Cariamanga, pasando por el río Remolinos, a través de caminos de tercer orden hasta llegar a poblaciones peruanas, donde encaletaban la sustancia para luego en vehículos acondicionados llevar el alucinógeno hasta los diferentes puertos. Lo importante que se encontró encaletado en una plataforma alrededor de 502 kilos de lo que es clorhidrato de cocaína. Dentro de las investigaciones simultáneas que se desarrollaron entre las dos naciones y la colaboración de la DEA, se determinó la existencia de una organización transnacional de narcotráfico que operaba en el sector de Remolinos, zona de frontera entre Ecuador y Perú, sitio estratégico utilizado por organizaciones al margen de la ley para el paso de contrabando, drogas y armas. Nuestro país sigue siendo un país de tránsito y acopio de sustancias. La operación Remolinos sacó de circulación 5 millones de dosis y la detención de 7 ciudadanos peruanos. El trabajo binacional respondió a un seguimiento de un operativo realizado el mes pasado en la misma zona fronteriza. El intercambio oportuno de información, las coordinaciones respectivas en esta operación binacional permitió sacar de circulación 5.028.300 dosis. El valor de la droga en Ecuador asciende a $3 millones, cifra que en el mercado internacional alcanzaría los 54 millones. Un nuevo golpe a las arcas del narcotráfico internacional. En Quito informó Iván Casamen. Un duro golpe al narcotráfico. Más de 1.4 toneladas de cocaína incautadas y una persona detenida fue el resultado de un trabajo policial ejecutado en el puerto de Guayaquil. La droga estaba camuflada en cajas con destino a Bélgica. Mediante operaciones de inteligencia, la Policía Nacional, a través de su unidad antinarcóticos, identificó 2 vehículos que transportaban droga en el sector El Retiro, en la provincia de El Oro. Y al realizar la respectiva inspección a los automotores, se encontró gran cantidad de marihuana. De 455 kilos que estaban camuflados en una caleta dentro de un tanquero de un vehículo cisterna, el mismo que fue interceptado en colaboración con el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos. Como resultado del operativo Compacto 360, existen 3 personas detenidas, 2 ecuatorianos y un colombiano. Uno de los ecuatorianos registra antecedentes penales. Ellos buscaban distribuir la marihuana en las provincias de El Oro y Guayas. Asimismo, en el puerto marítimo ubicado al sur de Guayaquil, agentes antinarcóticos decomisaron 1.450 bloques de cocaína camuflados en cajas dentro de contenedores con destino a Bélgica. Con la ayuda del CAN Caro, el cual dio alerta positiva en cajas de filete de pescado congelado que fueron aperturadas y revisadas, encontrando en la parte interior de cada caja varios paquetes
de forma rectangular. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en su cuenta de Twitter que existe un detenido. Se trata de un representante de la empresa quien fue aprehendido para investigaciones. En Europa, este cargamento bordearía los 53 millones de dólares. Y de acuerdo a datos de los agentes del orden, en lo que va del año se han decomisado 88 toneladas de droga, informó Adriana Peralta. En el Distrito Metropolitano de Quito continúan prohibidas ciertas actividades. Los operativos para controlar eventos clandestinos dejan evidencia que muchos de los habitantes de la ciudad se han olvidado que la pandemia aún continúa. Veamos. Las reuniones sociales, bailes, encuentros deportivos o simplemente las ganas de consumir licor se incrementan los fines de semana. A oídos de agentes de inteligencia de la DGI llegó información que en el sector de Turubamba, al sur de la ciudad, había un evento que incluía la presentación de artistas. Se pudo evidenciar que en un terreno se encontraban varias personas bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas con la presentación de artistas. La denuncia fue real. En una casa barrial organizaron un encuentro solidario donde había comida, música y cerveza. Los organizadores vendieron boletos y tenían previsto la llegada de decenas de invitados. La comisaria tercera de policía señaló que este tipo de eventos no están aún autorizados. A través de resolución del COE cantonal, pues no están autorizados dentro del Distrito Metropolitano de Quito. El organizador fue detenido. Está comprobado que las reuniones sociales donde hay licor de por medio, las medidas de bioseguridad quedan en segundo plano, por no decir en el olvido. La mascarilla sirve de adorno, del lavado de manos ni se acuerdan, peor el distanciamiento social. Se abstengan de realizar este tipo de eventos porque recibirán las sanciones tanto administrativas como las sanciones legales que corresponde para este tipo de incumplimientos. Mientras en el sector de Monjas encontraron un galpón que era utilizado para pelea de gallos. Cuando llegaron los uniformados, las aves estaban en plena competencia. Alrededor de la arena, decenas de personas apoyando a su favorito. Las apuestas sobre la mesa, pero las normas de bioseguridad guardadas en el bolsillo. Y los apostadores realizaban altas apuestas económicas. El local fue clausurado, las apuestas quedaron en nada y lo más preocupante, que entre el público seguramente el fantasma del coronavirus también tenía su boleto. En Quito informó Iván Casamen. Y comuneros de San Luis en la provincia de Napo se encuentran preocupados por la erosión del río Coca que no se detiene. Hay quienes han perdido sus fincas y además aseguran que el socavón se encuentra a unos 150 metros de la comunidad. En la comunidad de San Luis hay preocupación. El socavamiento producto de la agresiva erosión del río Coca pone en riesgo a sus pobladores. Edwin Aguirre cuenta que con el pasar de los días pierde de a poco su finca, ubicada en ese tramo. Las hectáreas no se volverán a recuperar, ni la tranquilidad, dice. La extensión de la finca era de 43 hectáreas. Con esto que ha venido derrumbándose y con la erosión se completó. Ahora habrá una afectación de unas 7 hectáreas. Y es que les quita el sueño, porque la tierra se carcome de a poco, sin posibilidad de detenerla. El socavón está a pocos metros del pueblo, donde habitan unas 120 personas. Está a 150 metros de la población. Ese es el problema que tenemos, o sea, el más peligroso. Y de ahí la erosión del río sigue su curso. Les preocupa además la falta de ayuda, dicen, por parte de las autoridades, pues lo más probable es que próximamente se queden sin agua, pues los tanques que abastecen de líquido al pueblo se encuentran en riesgo. Entonces, esos tanques de agua son los que, le digo, la variante que nos ofrecieron hacerlo para no quedarnos sin agua, pero hasta el día de hoy, que ya son 9 días, no han regresado a ver la forma de hacer. Pero si no hay solución, y en el caso de presentarse más derrumbes, los pobladores tendrán que abandonar la zona. Tenemos que salir. Y es que el pasado 7 de abril, la Fuerza de la Naturaleza destruyó parte de los oleoductos y del poliducto, dejando al país casi un mes completo sin producción petrolera, problema que afortunadamente fue solucionado. Sin embargo, la erosión agresiva avanza, destruyendo las zonas laterales del río Coca, además poniendo en riesgo la vía Quito-Lago Agrio y a más de un centenar de pobladores que viven en esta zona. Informó Marilyn Jaramillo. Amaneciendo,
Sí, ya se está aclarando, ya está saliendo el solcito, y parece que ahora sí ya son las 6 de la mañana. 6 en punto ya, 5:59, faltan unos segunditos para iniciar, muchos a las 6 en puntito inician el día. Exacto, ahí les suena la alarma, así que muy buenos días a todos ustedes que se están levantando a esta hora, muy bien informados con nosotros. Y usted que está haciendo ejercicio, hágalo, es importante, el ejercicio para que el cuerpo y la mente estén en buenas condiciones, más en esta época de pandemias, ¿no? Sí, además dicen que hay que tener el cuerpo activo porque eso también eleva el sistema inmunológico. Como ahora estamos con las gripes estacionales, más el virus y otras por ahí enfermedades. Todo, nos agarran las pandemias. Mejor prepararle al cuerpo. Sin duda, desayune rico, prepárese un buen desayuno y viva un día a la vez. Vamos rápidamente a revisar cómo amanece Guayaquil. 21 grados centígrados en el puerto principal, 36, será un día caliente allá en Guayaquil. En Cuenca, pues se amanece con chubascos, posibilidades de que llueva el 74%, hoy día lloverá, 18 grados centígrados, la temperatura más alta. En Manta, 22 grados, posibilidades de que llueva ninguna, hoy la máxima temperatura 26 grados. En Ambato se amanece con lluvias débiles en el sector, sensación de 6 grados centígrados, hoy llegaremos a 18 con lluvias en Ambato. En Loja, 16 grados, parcialmente nublado, hoy se llegará a 27 grados. En Tulcán se amanece con 7 grados, la posibilidad de que llueva el 78%, se llegará a 24 grados, día de lluvia. En Riobamba se amanece con 3, pero la sensación es de 1. Posibilidades de que llueva en el 90%, hoy tendrá un día de lluvia con 19 grados su máxima temperatura. Salinas amanece nublado, 21 grados centígrados, hoy se llegará allá en Salinas a 22 grados. En Ibarra amanece nublado, 14 grados de sensación, posibilidades de que llueva ninguna, se llegará a 24 grados en Ibarra. Portoviejo, 23 grados se amanece, la sensación un poco más alta debido a la humedad, 25 grados nublado, hoy se llegará a 28 grados centígrados. En Santo Domingo Los Áchilas, lluvias débiles en el sector, así amanece, sensación de 20, posibilidades de que llueva en 66%, hoy ya tendrá una temperatura de 27 grados centígrados. En Esmeraldas, la temperatura está en 23 grados centígrados, sensación de 26. Hoy se llegará hasta 27 grados en un día cubierto. La Tacunga amanece con 7, sensación de 6. En cambio allá, sin posibilidades de que llueva. Estando tan cerquita de Ambato, allá no va a llover. Es lo que dicen, parcialmente nublado. 17 grados la máxima temperatura. En Puerto Vaquerizo Moreno, en Galápagos, la sensación es de 19, sin posibilidades de que llueva. Se llegará a 20 grados, son las 5:02, allá en el archipiélago de Galápagos. Muy bien, entonces así está el clima en distintas provincias de nuestro país. Hay que tomar mucha atención a cómo estará el clima para que usted pueda saber cómo salir de su casa, sí, claro, y llevar este día, esta jornada laboral. Claro que son pronósticos, ¿no? Pronósticos, ya sabemos además que aquí varía, puede un día llover, más una hora hacer sol, después granizar. Aquí tenemos las 4 estaciones. Si existieran 6, las 6. Las 6 tuviéramos, pero bueno, eso es lo bonito también de nuestro país. Vamos a empezar ya con la información. Les contamos, Pichincha registra una disminución en las atenciones por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos y en hospitalización. Sin embargo, los casos por COVID-19 siguen en aumento. Hasta la fecha, Ecuador supera los 142.000 contagios. Mayor número de pruebas y relajamiento de las medidas de bioseguridad son dos factores que influyen en el registro de contagios por COVID-19. En las últimas semanas, Pichincha registra una disminución en las atenciones hospitalarias. Sin embargo, se mantiene como la primera provincia que concentra más casos positivos. Hasta la fecha se contabilizan 42.651 contagiados. La ocupación de las camas de terapia intensiva de las UCIs es del 86% y la ocupación de hospitalización es 71%. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, existe la posibilidad de un rebrote. Sostiene que el nuevo centro de contagios está dentro de las viviendas por reuniones y fiestas familiares. Pero el énfasis debe estar en la responsabilidad de cada individuo. Hay más indisciplina de las personas, es obvio que va a haber más contagio, un contagio más rápido. En nuestro país, los casos confirmados con pruebas PCR son 142.056 y la cifra de fallecidos 11.702, mientras que la capital supera los 39.000 contagios. La Secretaría de Salud del municipio sugiere recomendaciones para frenar la propagación del virus. De que el sistema sanitario tenga la capacidad para gestionar un posible aumento de los casos y que sea capaz de implementar medidas de vigilancia epidemiológica efectivas.
Por el momento no hay nada más efectivo que seguir las medidas de bioseguridad para evitar un contagio, mientras el país avanza en la adquisición de una vacuna. Todas las farmacéuticas y también con la iniciativa COVAX, que está liderada por la Organización Mundial de la Salud. Hay exigencias que son difíciles de cumplir, como por ejemplo que nosotros demos una cuota inicial. Esta cuota, asegura el ministro, es considerable y se buscarán los mecanismos. O 3.20 por persona, porque son 2, en la mayoría de los casos son 2 las vacunas. Vamos a vacunar a 10 millones de personas al inicio. Es un costo considerable. Informó Priscila Cadena. 6:05 en la mañana, las obras de repavimentación continúan en la ciudad. En esta ocasión se están realizando trabajos en la avenida Quitumbe-Ñan. Enhorabuena. Para conocer los detalles, vamos con Sofía Intimilla. Esto nos enviaron a través del primer noticiero de la comunidad a las 8. Allá también se quejaron y veo que están trabajando. Sofía, buenos días. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente miércoles. Así es, y esta vía es importante puesto que conecta con el terminal Quitumbe, por ejemplo. Es una ruta de desfogue también de la avenida Maldonado, y ahora ustedes van a ver en imágenes como al menos el 56% de avance ya tiene esta obra. Existe ya aquí maquinaria pesada que está interviniendo la calzada, y hay que tomar en cuenta que son obras integrales de acuerdo a lo dicho por las autoridades, así que también se generan espacios verdes, arbolado, inclusive los bordillos. Vamos a hablar entonces con el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas, Rafael Carrasco, para que nos amplíe la información. Rafael, buenos días. Saber hasta el momento cuánto tiene de avance esta obra, saber de dónde a dónde va, y por supuesto lo que quiere saber la comunidad es cuándo concluye. Buenos días, Sofi, televidentes, muchas gracias por estar aquí. Es así, estamos en la Quitumbe-Ñan, una de las vías más importantes de aquí del sur de Quito, en Quitumbe, justamente una vía que no ha sido trabajada en más de 3 décadas, y es el último tramo que faltaba para conectar el norte y el sur de este barrio tan importante del sur de nuestra capital. Son 600 metros que estamos interviniendo en ambos carriles, es una vía de 3 carriles lado y lado, y a la final estamos en el 56% de avance. Esperemos estar terminando ya en el siguiente mes para pues posteriormente ya hacer esta inauguración. Como te digo, es 30 años que no se ha intervenido en esta vía, importantísimo ahora que el metro se nos viene, esta conexión desde el sur del barrio hacia el metro, y lo mismo pues poder conectarse desde el norte de Quitumbe hacia la parte sur de la ciudad, ¿no? Qué bueno que tenga también veredas grandes, amplias, para que pueda caminar la comunidad. Esa era otra de las inquietudes que tenían, y también ha mejorado el tema de todo lo que tiene que ver con arbolados, se generará nueva señalética. Así es, tenemos un pequeño bulevar en el centro de la vía, que vamos a estar pues transformándolo también para que la gente lo pueda utilizar. Hay un buen arbolado, siempre con esta visión integral de nuestro alcalde, de que no solo es la vía la que se interviene, sino es la señalética que da la seguridad vial, así como también el arbolado, el espacio público, así que estaremos prontos a inaugurar esta vía. Otra de las vías importantes que se va a intervenir en este sector, o cual ya se está haciendo trabajos también. Sí, tenemos todavía, hay una vía más importante, estamos ya con 7 frentes a lo largo de toda la ciudad. Estamos aquí tenemos la vía, tiene un número, no recuerdo el nombre, pero es una vía también importante, y seguimos interviniendo en distintas zonas de la ciudad. Estamos ya en el plan kilómetro a kilómetro, en el 138 kilómetros, que más o menos es el 93% de avance. Muchas gracias, importante porque en total son 150 kilómetros los planificados en esta primera fase, y claro, después esperemos el compromiso de las autoridades es que lleguen a cada uno de los barrios del distrito metropolitano que tanto necesitan, porque tienen muchísimos huecos. Recuerden también que para cualquier tipo de denuncia o tipo de arreglo como bacheo se pueden comunicar directamente a las cuentas de las redes sociales en Quito y también en EMOP, que tiene que ver con todo lo de la empresa metropolitana, para que así también puedan intervenir. Dicen que más o menos hasta 48 horas es el tiempo que demoran, así que son buenas noticias para la comunidad. Esperemos entonces el próximo mes esté lista esta vía, y también así haya menos congestión en la avenida Maldonado. Esa es la información hasta el momento, ustedes continúan con más. Gracias a Sofía Intimilla. Obra
tan, pero tan esperada por mis vecinos del sur de la ciudad, que en el primer noticiero de la comunidad se ha empujado en todas las alcaldías. Es en esta alcaldía la que por fin logran esto. Así que enhorabuena, pulgar en alto. Buenas noticias para el distrito sur de Quito. Hacemos pausa y ya vemos que hay mucha y variada información. Al retornar les contamos que este martes estaban agendadas 2 audiencias en Guayaquil referentes a los procesos contra Jacobo Bucaram, mismas que fueron suspendidas. ¿Quieres saber el por qué? Se lo contamos al volver, ya regresamos. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve. Por siempre alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya. Cuida de ti y de tu familia. Continuamos con más información aquí en TVC a primera hora. Les contamos que el exdirector del SECOV, René Tamayo, en su testimonio anticipado reveló que varios asambleístas, incluyendo Eliseo Azuero, le solicitaron favores en contrataciones. Tamayo es uno de los 19 procesados por la fallida construcción del hospital de Pedernales. La audiencia se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia y es que hasta allí llegó René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras SECOV, a rendir su testimonio anticipado. Aquí dijo que hasta el 2016 trabajó en una empresa cementera. Luego, durante 2 años, aseguró que buscó una plaza de trabajo para completar su tiempo de jubilación y que de manera casual se encontró con Eliseo Azuero. Le envió su hoja de vida y en agosto del 2019 recibió una llamada donde se le informaba que había sido seleccionado para ser director del SECOV. A la semana siguiente señala: Me reuní con él y me indicó que era necesario buscar espacios de trabajo para la gente del bloque. Uno de esos pedidos fue separar al subdirector de la institución y me hicieron llegar la carpeta de Jorge Jalil. En cuanto a la construcción del hospital de Pedernales, sostuvo que Jorge Jalil, también investigado, tenía todo el respaldo para firmar el contrato. Él estuvo frente a dicho contrato y prácticamente pactó una coima, acto que no conocí. y negó haber sido partícipe de las presuntas irregularidades. No me he beneficiado de un solo centavo y no he sido parte de este esquema de corrupción. Asimismo, detalló que mantuvo conversaciones con el ex asambleísta Eliseo Azuero y otros legisladores de la bancada de Integración Nacional Badi. Sobre Azuero dijo: Yo me había comprometido con el asambleísta a brindar espacios de trabajo que no había podido cumplir. En diciembre del 2019 me llamó a discutir sobre el tema. Estaba molesto. Ahí me indicó que el asesor del asambleísta Daniel Mendoza me iba a entregar una maleta para él. Le entregué la maleta íntegra al asambleísta. Además, detalla: Tuve una llamada del asambleísta Franco Romero donde me solicitaba un arreglo de unos centros de salud de su provincia. Me recomendó a un ingeniero de la cual acepté. Pero no únicamente habría mantenido conversaciones con ellos, sino con más legisladores. En el testimonio también aparece Washington Paredes, de quien dice le pidió ayuda para el arreglo de un tramo de una pista atlética. Y sobre Freddy Alarcón: También me visitó y me dejó una carpeta que cumplía con un perfil profesional para su provincia. Los verdaderos beneficiarios de todo este dinero o este mal uso de recursos públicos fueron otras personas. El señor Azuero y los asambleístas del Badi prácticamente se beneficiaron de su posición. Y es que luego de más de 1 hora de audiencia, esta se dio por finalizada cuando Tamayo se acogió a su derecho al silencio. Informó Marilyn Jaramillo. Este día martes estaban agendados 2 audiencias en diferentes complejos judiciales en Guayaquil referentes a los procesos contra Jacobo Bucaram, mientras que fueron suspendidas por una reformulación de cargos y otra por la apelación de prisión preventiva. Le contamos. La primera estaba convocada para las 10 de la mañana en la unidad judicial del Albán Borja y aquí llegaron los abogados de los hermanos Bucaram, indicando que no habían sido notificados.
y que se estaban enterando por los medios de comunicación que debían comparecer. Nosotros, al no estar notificados, simplemente dimos a conocimiento del juez que hemos sido notificados y no estamos preparados. Venimos por una audiencia de apelación de coincidencia y nos enteramos que ha habido una reformulación de cargos. Se trata de la investigación que realiza la Fiscalía por el supuesto delito de asociación ilícita, en las que están procesadas 15 personas, presuntamente por perjudicar al IES en la venta de medicamentos en pandemia, entre ellos los hermanos Salcedo. El colega de la defensa ha presentado la recusación en contra del doctor Ronald Guerrero y una querella penal en contra de la doctora Claudia Romero, porque en la audiencia de habeas corpus acusó al señor Jacobo Bucarán como autor del asesinato del israelita. El Ministerio Público pidió reformular cargos a delincuencia organizada y así aumentar la pena en caso de ser declarados culpables. Esta finalmente se instaló con defensores públicos. Sin embargo, vemos una postura del juez que simplemente porque sí la va a instalar, a petición de la Fiscalía. Entonces, sin ningún tipo de argumento ni motivación alguna. Pero luego fue suspendida para este miércoles porque a las 14 horas se debía instalar otra contra uno de los acusados, Jacobo Bucarán, en la que se pretendía analizar la apelación a la prisión preventiva del hijo del exmandatario por el delito de delincuencia organizada, pero también fue suspendida. Uno de los 3 miembros del tribunal ha presentado una excusa en razón de que fue el juez que resolvió el habeas corpus presentado por uno de los procesados. Entonces ahorita la sala está resolviendo el pedido de excusa. En las próximas horas se notificará cuándo se reinstalará esa última diligencia legal. Mientras tanto, Jacobo Bucarán continúa en la cárcel de La Tacunga, informó Charlie Pisa. Y una reformada ley de la función legislativa busca rescatar la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional y darle más herramientas para controlar el trabajo de los legisladores. La norma, antes de ser aplicable, deberá pasar por el veto del Ejecutivo. Los escándalos de corrupción que salpicaron a más de un asambleísta y también los dilemas que estuvieron presentes en el trabajo legislativo durante este periodo ayudaron a construir el proyecto de reformas que fue aprobado por el Pleno recientemente. Por ejemplo, en la norma ya se establece entre las causales de destitución de un legislador el cobro de diezmos a sus colaboradores y también se da una interpretación del abandono del cargo. Cuando es consecutivo 30 días o más, consecutivos, como es el caso, y no puede ser retroactivo, de personas que no se encuentran en la curul ni siquiera conectados, porque pudieran hasta conectarse. Además, se crea una comisión de ética que se encargue de tramitar las denuncias sancionadas con destitución. Lamentablemente, esta no podrá actuar de oficio. Serán 5 los miembros de diferentes bancadas que formen parte de esta mesa. Serán escogidos de diferentes bancadas políticas, uno a la vez, de acuerdo a la ley. Por lo tanto, esto va a permitir tener un control constante del proceso interno de la Asamblea como tal. La ética y la depuración interna. Esa es la línea para el fortalecimiento institucional. Respecto a la fiscalización, esta comisión pasará a ser una especializada permanente, lo cual significa que los miembros de esta mesa no podrán pertenecer a otras comisiones. Y además se hacen ajustes en las atribuciones que tendrán en el tratamiento de los juicios políticos. Cuyos informes todos pasan al conocimiento del Pleno, ya no va a ser comisión de archivo ni de limbo. La ley también norma y modifica el número de votos que se necesitan para una enmienda y una reforma constitucional y también para la destitución de un legislador. Por otro lado, se crea un sistema de seguimiento y evaluación de la ley, que va a permitir verificar que las leyes en el país se cumplan y no se queden en el limbo como muchas una vez que son aprobadas. Para que sean aplicables estas reformas, primero deberán pasar por el veto del Ejecutivo, algo que tienen expectativa los asambleístas, pues en 2 ocasiones anteriores las reformas a este cuerpo legal fueron vetadas totalmente. Si quiere vetar para mejorar, bienvenido sea. Lo contrario, más allá de que sea legal, porque es su facultad, sería en la práctica ilegítimo y claramente antidemocrático. Informó Carolina Basante. Una reforma tributaria ambiciosa y paulatinamente forma parte de la Carta de Intención de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. En este paquete se buscará incrementar el IVA al 15%, pero para el año 2022. Veamos. El incremento en los ingresos fiscales en al menos $2.000 millones para el año 2022 es una de las metas del programa que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo alcanzar esto? La sugerencia es a través de una reforma tributaria que contenga un incremento al impuesto del valor agregado de 3 puntos porcentuales, es decir, del 12 al 15%.
El documento del multilateral señala que se espera que la reforma del IVA sea progresiva, teniendo un menor efecto en los hogares de menos ingresos, porque una gran fracción de los bienes consumidos por estos hogares permanecerán exentos del IVA. También se sugiere reducir las exenciones de este impuesto a las universidades y eliminar la devolución del IVA a los adultos mayores. Además, se considera la creación de otros impuestos que serían complementados con medidas para reducir el riesgo de incumplimientos. Por ejemplo, la creación de una gran oficina del contribuyente que sea responsable de todas las funciones de la administración tributaria. La expectativa del programa es que estas reformas se implementen para el año 2022, por lo cual la aspiración es que el proyecto de ley sea entregado a la Asamblea en septiembre de 2021. Es decir, quedará en manos del próximo gobierno la construcción de este paquete tributario, pues este régimen adelantó que solo dejará un borrador. Bajo la lupa de los expertos, uno de ellos, el economista Pablo Lucio Paredes, la propuesta del aumento del IVA solamente sería efectiva si es que va de la mano con la eliminación de otros impuestos, no con la creación de más. Si es para reemplazar otros impuestos, sí podría ser, porque probablemente el IVA es un mejor impuesto que el ISD o los aranceles o otras cosas. Además, al igual que varios gremios empresariales, critica que el programa no sea más radical en otros aspectos y reformas estructurales. Que no se ve una reducción radical del gasto público, es decir, todavía dentro de 2, 3, 4, 5 años el gasto público va a seguir alrededor del 33-34% del PIB, lo cual es elevadísimo. Esto haciendo referencia al tamaño del Estado, pues en este sentido el programa propone un ajuste de $3.000 millones, pero esto de forma paulatina hasta 2025. Informó Carolina Basante. Y Jimena Peña por Alianza País, Yacu Pérez por Pachacutic e Isidro Romero por Avanza inscribieron sus candidaturas presidenciales. Con ellos suman 16 binomios inscritos para las elecciones del 2021. Acompañados por sus simpatizantes, el binomio de Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga, llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral y oficializaron su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones del 2021. Vamos a plantear un proyecto de gobierno precisamente que nos permita reactivar la economía por igual, que nos permita generar empleo. En este marco, Peña enfatizó que no son la candidatura del gobierno. En este momento vemos que los que gobiernan son otros y vemos que existe incluso otra lista donde están exministros, gobernadores. Esa es la lista oficialista. Esto pese a que el primer mandatario, Lenín Moreno, es el presidente del partido al que representa. Yo estoy convencida que el presidente Moreno debería renunciar a la presidencia del movimiento. Él ha dicho que no va a ser parte de este proceso, no ha sido parte de nuestra organización, su presidencia es de papel. Yo creo que probablemente él se sienta mejor renunciando a la presidencia del movimiento. Posterior, Yacu Pérez, encabezando una movilización junto a su binomio Virna Cedeño, también arribaron al órgano electoral e inscribieron su candidatura presidencial por el movimiento Pachacutic. Nosotros no vamos a gobernar solo para los indios, será para los 18 millones de ecuatorianos. Mi mayor sueño no es ser presidente de la República, mi mayor sueño es cambiar el Ecuador, que sea cobijados para todos, sin pobres. No queremos que los ricos se vuelvan pobres, sino que los pobres tengan bienestar, trabajo, salud. Finalmente, Isidro Romero por Avanza también oficializó su candidatura presidencial junto a su compañera de fórmula, Sofía Merino. Tendremos la mejor educación, tenemos la mejor salud, los mejores alimentos, pero primero debemos crear riqueza para hacer todo ello, donde daremos empleo. Con ellos suman 16 candidatos presidenciales inscritos para las elecciones del 2021, de los cuales 3 ya fueron aprobados por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ellos son los binomios que representan a Democracia Sí, Izquierda Democrática y la Alianza Creo Partido Social Cristiano, informó Adriana Rojas. A poco tiempo de elecciones generales, el debate sobre los requisitos mínimos que debería tener un candidato de elección popular para participar vuelve a la palestra pública. Las preguntas radican, por ejemplo, en la necesidad de un título de tercer nivel, experiencia en política y otros. Veamos. No es de hoy que agrupaciones políticas, en su búsqueda de conquistar con sus candidatos puestos de elección popular, coloquen en sus filas a personajes públicos, algunos de ellos alcanzando un buen desempeño en sus funciones, mas esa, dicen, ha sido la excepción y no la regla. Es debido a esas circunstancias que se ha sugerido desde la propia sociedad que aquellos que busquen postular a una dignidad se les solicite como mínimo estudios de tercer nivel y experiencia. ¿Pero eso es posible? Con una constituyente usted podría
digamos, modificar todo este régimen de requisitos, pero siempre va usted a tener ese riesgo de que una Corte Constitucional le diga luego que eso es regresivo de derecho. Aunque ni los analistas comparten que quienes estén faltos de preparación puedan postular a un cargo público de elección popular, la ley es clara y además de ello en Ecuador hasta la Corte Constitucional se ha pronunciado ante ello. La Corte lo que le ha dicho es: no se puede imponer requisitos de exigencia de años de experiencia y de título profesional que implican retroceso en el ejercicio de los derechos políticos, como es el caso del derecho a ser elegido. Si resulta imposible que por ley se pueda exigir que candidatos sin preparación profesional puedan llegar a la Asamblea Nacional, Presidencia de la República, una concejalía, prefectura o alcaldía, entonces, ¿en quién podría estar que los mismos no logren ejercer esas funciones? Allí más bien hay que fijarse en la calidad de los partidos políticos, lo que significaría, si es que hubiera calidad, y eso no ocurre en el Ecuador, la calidad de sus representantes. Pero no todo puede estar mal en torno a los aspirantes a ejercer las dignidades. Según el experto, esto no tiene ni siquiera que ver con un tema de preparación, sino de representación. Una persona que puede incluso ser analfabeta puede ser muchísimo más representante en términos de la gente a la que convoca, que una persona letrada que tiene títulos. En el país, las ecuatorianas y ecuatorianos en goce de sus derechos políticos pueden elegir y ser elegidos. Para el cargo de presidente de la República, el único requisito es no tener menos de 35 años de edad. En cambio, para la dignidad de asambleísta, la edad para postular es 18 años. Informó Javier Rosero. Y durante el paro del mes de octubre, varios civiles y uniformados resultaron heridos. En algunos casos, los enfrentamientos dejaron huellas irreversibles como la pérdida de un órgano. Según datos oficiales a escala nacional, más de 1.500 personas resultaron heridas. Las heridas aún no cierran del todo para las víctimas del paro de octubre. Después de un año, Diego Chiquihuanga no ha podido retomar sus actividades extracurriculares de la universidad y ha tenido que aprender a vivir con la pérdida de su ojo izquierdo. Escuché otro bombazo y me dio directo en el ojo. Lo último que vio mi ojo es un gas lacrimógeno, aquí, y fue lo último que vi. Solo sentí que debía correr en realidad y perdí la vista. El joven de 24 años participaba en las manifestaciones en Cuenca cuando sufrió el accidente. Los términos médicos lo recuerda bien, ya que tuvo que ser intervenido varias veces quirúrgicamente, pero no se pudo hacer nada. Ahora tiene una prótesis. Una fractura de piso orbitario y el ojo se me reventó para atrás y me cortó el nervio óptico. Fue bastante duro en realidad al principio. El sufrir hace que nos sentamos empáticos con el otro. Yajaira Urresta se encontraba en el denominado cacerolazo por la paz la noche del 12 de octubre en Quito. Ella salió con su familia a la avenida Velasco Ibarra, cuando en cuestión de segundos cambió su vida. Lastimosamente yo me quedé entre una bomba lacrimógena y un uniformado del GOM, que fue lo único que pude leer de su chaleco. Y fue el mismo que de forma recta y directa me disparó hacia el ojo izquierdo, el mismo que lo perdí de forma inmediata. Luego de este capítulo que lo relata con mucho dolor, los chequeos médicos son constantes. Asegura que su recuperación será lenta por el fuerte impacto de la bomba lacrimógena. Las fracturas faciales y craneales aún siguen vigentes debido al alto costo que estas operaciones implican. Tengo que seguir con un constante chequeo médico porque la prótesis que yo llevo simplemente es una prótesis temporal. Del otro lado de la moneda, uniformados también resultaron heridos. Mauro Chicaiza, de la Unidad de Mantenimiento Humo de la Policía Nacional, durante las protestas custodiaba los exteriores del Palacio de Carondelet. En medio de los enfrentamientos con los manifestantes, sufrió una lesión permanente. Yo fui impactado con una piedra en el ojo izquierdo. Lastimosamente perdí mi ojo izquierdo, pero me llevo la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho mi trabajo. Pese a esta dolorosa situación, el uniformado no se vio derrotado y su promesa firme de seguir trabajando en la institución. Tal vez ya no pueda hacer algunas cosas, pero yo me siento motivado, me gusta mi trabajo y quiero seguir haciéndolo.
Las víctimas piden justicia y una reparación integral. De cualquier lado, son historias que marcaron la jornada de octubre. Según datos oficiales, más de 1.500 personas a escala nacional resultaron heridas, de las cuales 400 eran policías. Informó Priscila Cadena. Al retornar vamos a contarles que a puertas de un feriado nacional sin estado de excepción, el sector hotelero registra una tasa de reserva de un poco más del 20%, que son cifras positivas en esta reactivación. Esto y más le contamos, 6:36 de la mañana, ya retornamos. Es tiempo de contarles que a puertas de un feriado sin estado de excepción, el sector hotelero registra una tasa de reserva de más del 20%. Esta cifra es positiva para el turismo local, que busca reactivarse de a poco. Varios destinos se preparan para recibir viajeros bajo protocolos de bioseguridad. Veamos. El feriado nacional por la independencia de Guayaquil, que inicia el viernes 9 de octubre y finaliza el día domingo 11, será el primero que vivan los ecuatorianos sin el estado de excepción. Con ello, el sector turístico empieza a ver una oportunidad de reactivarse. Hay mucha expectativa porque queremos, todos estamos pendientes de esta dinamización turística y económica a la vez. Este sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Las cámaras buscan recuperar el turismo interno y mejorar la competitividad con nuevos planes y ofertas que llamen la atención de los viajeros. El sector turístico está preparado. Bastantes e importantes ofertas que pueden ayudar a los ciudadanos y obviamente revisar que todos los sitios donde usted se baje tengan estos protocolos de bioseguridad. La cadena de alojamiento trabaja bajo protocolos de bioseguridad. Los hoteles en general cuentan con una tasa de reserva mayor en comparación con el feriado anterior. Estamos en el orden del 20-25%, ¿no? Que ojo, es una excelente tasa de ocupación para tiempos de crisis. Es un logro, es una meta extraordinaria, ¿no? Ojalá lleguemos al 50%, ojalá haya destinos que estemos al 100%. Algunas playas estarán habilitadas como parte de planes piloto, pero cumpliendo con las medidas de bioseguridad. El aforo permitido es del 50%. El Cantón Atacame se prepara para recibir a turistas. Visitar Tonsupa, Castelnovo, Atacames, Sua, Same, Tonchihue. Entonces estamos hablando de más de 35 kilómetros que usted tiene para a lo largo de la faja costera en Atacame, pasarla muy bien. La herramienta distanciados estará operativa en el caso de que se registren aglomeraciones. Los restaurantes y hoteles funcionarán con la mitad de su capacidad. El agente de control municipal, está el Policía Nacional, están miembros de la Fuerza Armada. Con esta mecánica, con este programa nos permite decir que la gente ha hecho mucha conciencia. Cada ciudad tiene su propia restricción de movilidad. En el caso de Quito, la circulación será libre para los días de asueto. El COE Nacional exhortó a los municipios a que levanten la medida solo por el feriado. Informó Priscila Cadena. Y Cicatrices de Honor, así se ha denominado la última campaña de lucha contra el cáncer de mama en el Ecuador. Las mujeres quienes forman parte reclaman la falta de medicamentos y exigen atención en medio de un sistema colapsado por el COVID-19. Que perder un seno no es quitarte la belleza. Perder un seno te hace más valiente. Con sus rostros y cuerpos pintados, así se presentaron estas 10 valientes mujeres de diferentes provincias del país, quienes son parte de Cicatrices de Honor, la última campaña de lucha contra el cáncer de mama en Ecuador. Todas ellas se unieron para hacer un pedido. Atención oportuna, medicación, que es lo que mucho nos hace falta para continuar con nuestra lucha. Y es que este mes es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y su mensaje, además de empoderamiento, es de prevención. Sin embargo, para Gustavo Dávila, director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, en el país no habrían cifras oficiales. No tenemos cifras reales de cuántos pacientes con cáncer hay, ni tampoco en qué ciudades. Por eso es difícil trabajar en prevención. Pero si es que hay esa decisión de levantar un censo de pacientes de todos los hospitales públicos, privados en todo el país, créame que podemos trabajar más en estas estadísticas. A este evento también acudió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien dijo que el cáncer posiblemente se estaría volviendo una epidemia y criticó al sistema de salud. Voy a defender la salud de los ecuatorianos desde el punto de vista preventivo. Una prevención, promoción y educación en salud que lamentablemente durante muchas décadas no se ha destinado recursos para
esta loable función. A decir de la entidad, el 81% de las mujeres con cáncer de mama no tienen carnet de discapacidad, informó Ismenia Solórzano. Es tiempo de contarles que una placa de reconocimiento recibieron los 2 agentes de la Policía Nacional que se enfrentaron a bala contra delincuentes por defender a una joven en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. La víctima los visitó en el hospital de la institución, donde les mostró su gratitud. Veamos. Esta imagen dio la vuelta al mundo. Se trataba del cabo segundo Diego Loza, quien permanecía tendido sobre la calzada esperando ser auxiliado debido a las heridas de bala que recibió en sus extremidades inferiores. En total 5, que en 2 me parte el fémur de la pierna izquierda y los otros 3 en la pierna derecha entran y salen, ¿no? El hecho ocurrió el pasado 29 de septiembre, cuando se percataron que una joven era víctima de 2 antisociales, quienes la amenazaban con dispararle para que ella entregue un dinero que no tenía. Iban 2 hombres en la moto, uno de gorra, de moño, fue el que me apuntó y me quería disparar porque si no le daba la plata, pero yo ya no tenía plata. Apareció la policía y se armó la balacera y yo ya no sé más porque yo me agaché en mi carro. 7 días después, la joven acudió hasta el hospital de la Policía Nacional en Guayaquil. Llevaba en sus manos una placa de reconocimiento para quienes fueron sus ángeles de la guarda. En el metal les decía que gracias a ellos volvió a vivir. Sin embargo, sus palabras se quebrantaron a la hora de conversar con los uniformados. Gracias por eso y agradecer a ustedes por el entrenamiento, a la Policía Nacional que pudieron asistirme en el momento preciso. Seguramente no podría estar contando esta historia si ustedes no hubieran aparecido. Gracias. Feliz, dándole gracias a Dios que estoy vivo primeramente. Claro, es un reconocimiento emotivo por el agradecimiento que tiene la ciudadanía sobre la Policía Nacional de nuestro trabajo, saben reconocer. La progenitora del agente herido también se encontraba junto a su cama. Asegura sentirse más tranquila de verlo recuperarse cada día, aunque reconoció que las imágenes de su hijo tendido sobre la calzada le llevaron a pensar lo peor. Eso para mí fue algo traumante, porque ver a un hijo así en el suelo gritando de dolor, para mí fue algo terrible. Así fue el emotivo instante en el cual esta joven se reencontró con sus salvadores, lejos del susto y con la tranquilidad de saber que todos están fuera de peligro. Por momentos se me quebraba la voz porque me da mucha emoción de que estemos aquí contando la historia, como dije, estemos todos vivos. Definitivamente el reconocimiento que hace la ciudadanía es algo que a nosotros como policías nos llena de mucho más entusiasmo y en realidad nos llena de mucho más valor y para seguir cumpliendo con nuestra misión. Informó José Morales.